¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en vivo de Expo Guadalajara en la Feria Internacional del Libro y el día de hoy tenemos una entrevista con Juan Carlos Saijón. ¿Cómo está? ¿Cómo lo trata Guadalajara? Viene desde Madrid, ¿cierto? Exactamente. He hecho primero parada en Ciudad de México, estaba allí una semana presentando la novela y ahora aterricé ayer, vine directamente a la FIL, me he ido a dormir, he vuelto, no he salido de aquí prácticamente, o sea que estoy esperando a mañana, que es mi día libre para visitar la ciudad. La ciudad. Qué bueno que ya está aquí y justamente comenta que presentó su libro en Ciudad de México, entonces hablemos un poco de su libro. Para empezar, Madrid, Bali, cuéntenos un poco de dónde es, porque el público mexicano pues se ponga en contexto. Soy de Madrid, he vivido durante un año en Indonesia, en Bali en concreto. Regresé hace un año también aproximadamente y ahora, bueno, intento viajar lo más a menudo posible. He estado este verano casi 2 meses allí y sigo teniendo allí proyectos. De hecho, allí en Bali es donde escribí la novela Bajo el cielo de Madrid, que he venido a presentar a México. Y me sigue vinculando muchas cosas con Indonesia porque dirijo allí una fundación de apoyo a la comunidad con educación, vivienda digna y empleabilidad. Y bueno, tengo allí también algún otro proyecto, clientes, bueno, es ya parte de mi vida, es mi casa también. Sí, ya forma parte de ti, sí, ¿no? Totalmente. Justamente bajo las estrellas del cielo de Madrid, sí. Menciona Bali. ¿Me tienes una relación ya? ¿Cómo es que terminas en Bali? ¿Y en qué momento surge la idea de esta historia, situarla ahí? Yo decido vivir en Bali para probar a vivir de otra manera. Bueno, yo en el momento en el que lo decido tengo 45 años, considero que es un momento oportuno para probar otras vivencias, viajar a un lugar que nada tiene que ver con cómo vivimos en Occidente, en este caso. Y estando allí viviendo es cuando, desempeñando mi trabajo y bueno, la labor que te hablaba al frente de la ONG BP Forever, empiezo a escribir. Siento que allí de alguna manera tengo menos limitaciones y conecto más con, por decirlo de alguna manera, mi propia creatividad, y lo que iba a ser un relato corto acaba transformándose en una novela de 420 páginas, creo que tiene. Y bueno, supongo que el hecho de estar en Bali hace que la historia tenga para mí mucho más sentido ubicarla en mi lugar de origen, que es Madrid. Me apetecía mucho contar una historia que se desarrollase en ese contexto. Ahora el tiempo me ha dicho, en las 5 semanas que llevaba publicada la novela, que había mucha gente también deseando este tipo de historia, y porque se está vendiendo fenomenal, a la gente le está encantando. Excelente. Sentir que puede acceder a una historia que se desarrolla allí en Madrid del tipo de la que yo he contado. Y bueno, yo creo que es un poco el hecho de salir de tu contexto habitual el que te permite verlo de otra perspectiva, y lo que me ha llevado a mí a escribir esta historia. Algo muy interesante, Madrid, ¿no? Para empezar, lugar precioso, pero para muchos es como Madrid es un personaje, ¿no? Sí. Un personaje más. Entonces, ¿cómo surge esta idea de conectar la historia, los personajes principales con Madrid, que es un personaje más? A ver, es verdad que Madrid es una ciudad que tiene una personalidad muy marcada. Hay ciudades maravillosas en todo el mundo, por supuesto, pero a Madrid no se le ama como se la ama a París o a Roma, que tienen una belleza como más evidente, sino que Madrid, tú sientes cosas fuertes por Madrid por lo que vives en la ciudad, por cómo te trata la ciudad, por cómo es la gente en la ciudad, y creo que eso en la novela se transforma, como tú bien decías, casi en un personaje. Sí. Y yo estoy feliz de haberlo conseguido porque, claro, no es fácil, ni siquiera era un objetivo para mí, pero sí siento que todo el que se está aproximando a esta historia lo ve de la manera que tú lo has descrito, o sea que estoy muy contento. Eso, aparte me imagino que para ti como escritor es muy rectificante, ¿no? Sí. Escuchar eso. Sí, porque realmente para mí también era importante rendir homenaje a la ciudad. Yo adoro la ciudad de Madrid y sentir que de alguna manera he vinculado mi trabajo, mi primera novela, con algo tan significativo para mí es un orgullo, la verdad. Dentro de esta novela, ¿qué ha sido de lo que más te ha parecido difícil escribir? Porque estábamos leyendo un poco hace unos minutos y hay una parte que dice, han pasado muchas cosas en mi vida en tan poco tiempo. Dice, a la persona
o sea, dejé a mi esposo con el que dormí durante 12 años, que eso es un ejemplo, ¿no? A mí se me hizo muy fuerte, pero para ti como escritor, ¿qué ha sido algo impactante a la hora de escribir? Bueno, hay parte de la historia que toma prestado cosas de mis propias vivencias, entonces en el momento en el que te apetece conectar la ficción con tu realidad, y en algunas partes de la historia sucede, a veces no es fácil, y es verdad que es un proceso muy bonito también por otro lado, pero esa parte podría ser difícil, ¿no? Luego, el hecho en sí de terminarla, de llegar a la versión final, ha sido lo más complicado para mí, porque como escritor novel que soy, pues probablemente para futuros trabajos tendré más herramientas, pero en este caso he leído la novela muchísimas veces porque no acababa de sentir que tenía la forma final perfecta, y si hubiera tenido un método más adecuado para escribirla, como probablemente haga en el futuro, hubiera sido más fácil. Totalmente. Ya veremos en el futuro qué tal, si se te da más fácil cerrarlo o no. Totalmente. Y justamente mencionaste un punto muy importante. Hay vivencias tuyas, ¿no? Propias. ¿Qué tanto del libro, no sé, un porcentaje por ahí, que sea parte de tu vivencia y ya parte de la historia como tal? Pues mira, hay mucho a lo largo de toda la historia, porque el personaje Bosco es una persona que tiene vivencias similares en cuanto a lo profesional. Desde luego los dos vivimos en Madrid, entonces las cosas que nos unen son muchas, lo que pasa que hay otras muchas que nada tienen que ver con lo que yo he vivido, y lo bonito es que la gente que está asomándose a la historia, independientemente de el perfil de esa persona, está sintiéndose que es una especie de alter ego de ellos mismos, y eso yo creo que como autor es lo más bonito que puede pasar, porque estoy recibiendo muchos mensajes de gente que me dice: me he sentido muy identificado, me he sentido muy identificada, independientemente de ser hombre, mujer, de la orientación, de cualquier cosa, y eso es también muy bonito, porque al final lo que hace es que Bajo el cielo de Madrid sea una historia muy universal, yo creo. Sí. Ojalá. De momento lleva poco en el mercado, pero es lo que estoy recibiendo de feedback. Y que así sea. Que así se logre, sea, ojalá. Que así sea, manifestando. Pero justo algo importante que a lo mejor, por ejemplo, eres de España, aquí en México, son temas que quizás por culturas y demás pueda ser difícil, pero tú crees o cómo esperas que el público mexicano reciba tu libro. Bueno, al final esta historia tiene una actitud muy natural. Y creo que esa puede ser la parte incluso que se puede entender quizá en algún otro contexto más disruptiva, porque no ni pide perdón ni pide permiso tampoco. Es sencillamente una historia como cualquier otra, lo único que el protagonista es un personaje queer, muchos de sus amigos lo son también, pero cualquiera que tome contacto con Bajo el cielo de Madrid se va a dar cuenta de que al final hay tanto en común en cualquiera de las historias que vivimos todos, que creo que eso es lo que al final la gente se va a quedar, seguro. Lo que se queda. ¿Y algo en especial que te haya pues hecho decidir que Bosco sea un personaje queer? Bueno, me parecía que siendo mi primera novela, como te decía, quería que tomase parte de mis propias vivencias y de lo que yo conozco bien, entonces me parecía que tenía todo el sentido del mundo que pudiese dotarle de una vivencia, una orientación que para mí es la que mejor conozco, y creo que por eso Bosco es como es, seguramente, porque al final es hijo mío y tiene mucho de mí, aunque como te digo haya en esta historia mucho de ficción, pero probablemente ese sea el motivo, porque yo quería que hubiese una conexión importante entre nosotros. Bien ahí, se ha logrado, vaya que se ha logrado. Y justamente a pesar del poco tiempo que lleva vendiéndose, ha tenido pues un buen recibimiento. Sí, y muy bueno. Por ahí la gente comenta que sería bueno verlo en pantalla grande. Si llegara a hacerse ya sea una película o una serie, ¿qué te parecería? Pues mira, me parece un sueño por un lado y muy natural por otro, porque es verdad que mi lenguaje favorito es el del cine. Okay. Yo tengo una manera de
visualizar las cosas muy cinematográfica y probablemente también de contarlas. Entonces es verdad que toda la gente que ha tenido el detalle de compartir conmigo su visión me habla mucho de que es una historia muy fácil de imaginar, muy descriptiva, pero desde un punto de vista sencillo y bueno, creo que tiene todo el sentido porque ya me lo han dicho desde la propia editorial en un primer momento, que tuviese recorrido en la ficción, bueno, sea como una serie, como una película, ojalá, quién sabe. Que así sea. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero es verdad que acaba de iniciar su viaje bajo el cielo de Madrid y esto puede ser parte de lo que, bueno, nos traiga esta historia. ¿Te gustaría, si llegara a suceder alguna de estos dos productos, tú dirigirlo o que alguien más se encargue de ello? Pues mira, ya sería muy atrevido por mi parte, ya ha sido atrevido ponerme a escribir, pero sí que es verdad que me encantaría que me dejasen opinar. Porque al final es cierto que creo que para cualquier autor tener cierto control sobre tu historia es importante, pero yo creo que hay gente que sabe muy bien trasladar una ficción literaria a lo audiovisual y hay que dejarles hacer. Lo único que, hombre, supongo que es muy bonito que te dejen opinar, un poco formar parte de esta historia, también desde el punto de vista de dar tu propio sentido. Te contaré como anécdota que hace muy poco, hace 3 semanas, presentó Pedro Almodóvar en Madrid el guión de su última película y tuve la oportunidad de regalarle mi novela porque acudí a esa presentación, porque al final esta historia tiene mucho del cine de Almodóvar también y para mí fue un sueño y al final una manera como de conectarlo todo, ¿no? Porque de hecho hay un capítulo en la novela que se llama Almodóvar no te miraba a ti. Y parte de las vivencias del personaje están conectadas con ese universo, ¿no? que Almodóvar ha dibujado en su cine. Entonces, bueno, quién sabe si todo esto conectado da como resultado eso y además me dejan opinar. Que así sea, que los éxitos lleguen pronto. Muchísimas y también gracias. Ya para finalizar nuestra entrevista, algo que le quieres decir al público mexicano, quién eres, describir tu novela en algunas palabras, ¿qué esperas? Pues mira, esta es mi primera novela, con lo cual es un producto que nace totalmente de la ilusión y que no tiene mucho que ver con pensar siquiera que iba a estar en las manos del público, porque es algo que ha sucedido porque cuando lo terminé dije, creo que tiene mucho sentido mandarlo a alguna editorial. Tuve la suerte de firmar muy rápido con una de las editoriales que para mí era un sueño firmar, que es Egales. Y bueno, pues como tal creo que es una historia a la que cualquiera que se aproxime va a poder notar que tiene esa magia de las primeras veces y sobre todo lo que está sucediendo es que la gente, es el 99% de los comentarios que me llegan a través de redes sociales, de la gente que te lo cuenta porque sí es más cercana a ti, es muy adictiva y esto hoy en día, siendo una historia de 420 páginas, creo que tiene algo de especial, ¿no? Porque cuando cuesta tanto robarle la atención a todo lo que nos la roba a nosotros, pues sí, es muy bonito que la gente lo esté disfrutando tanto y que se lo lean incluso en 3-4 días, ¿no? Así que bueno, que se animen a comprarlo, a leerlo y a disfrutarlo y me lo cuenten en redes sociales, que me encantará saberlo. ¿Tus redes sociales cómo te podemos encontrar por ahí? Pues es JC Aijón Madrid, Aijón con H intercalada, que hemos tenido antes dificultades con mi apellido, no es el apellido más fácil del mundo. JC Aijón Madrid o el libro Bajo el cielo de Madrid tiene sus propias redes sociales muy fáciles de encontrar. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo, a vosotros. A ti por estar aquí y esperemos que México y Guadalajara se sienten muy bien. Fenomenal, muchísimas gracias. A ustedes y continuamos con más de esta cobertura especial en la FIL 2024. Nos vemos en más. Ingrid Cabrera para Impacto Jalisco.